Mi papá es el padre de mi hija, es mi amante. Porque yo así lo quiero, porque a mí me agrada estar con él, porque no he conocido otro hombre. Aunque me casé con que tenga el punto exacto lo que yo necesito, que sea lo que yo necesito y que me haga sentir como a mí me gusta solo él y como no iba a ser él si me conoce desde niña. Cuando inició mi relación con mi padre, fue porque yo pasaba mucho tiempo en casa sola con él. Mi mamá se fue y nos abandonó a mí y a 3 hermanos más. Me di cuenta del gran ser humano que era mi papá, de lo responsable que era de lo trabajador del excelente padre que él era, de que él siempre llegaba a su casa con las cosas que la casa necesitaba, que él era un buen proveedor. Me encantó ver que mi papá no merecía lo que mi mamá le había hecho. Sea darme cuenta de que mi mamá era la mala persona en esa acción porque siempre mi mamá era la que veíamos llorando, siempre mi mamá era la que se veía triste sufriendo en el hogar, pero en realidad el problema era ella. Desde que ella se fue todo pasó, los problemas se acabaron y yo quedé sola con mi papá. Soy la hermana mayor. Entonces yo asumí el papel de mi mamá de atenderla. En casa mi papá era el que trabajaba. Entonces yo, de cuidar a mis hermanos y de mirar que hicieran tareas, tuve que dejar mis estudios para dedicarme a las cosas del hogar. Una noche yo tenía a mi novio. Mi novio llega a la casa. Mi papá estaba pasado de copas y mi papá se pone a llorar porque él no quería verme con novio. Entonces bueno, yo le dije a mi novio que se fuera, que era una. La conversación mía con mi padre novio se va. Y empezamos a hablar los dos. Mi papá me decía, mi amor, a mí me duele verte con otra persona, yo sé que tú muy pronto te vas a ir, yo voy a quedarme solo. Con tus hermanos yo le decía, papi, yo nunca los voy a dejar, nunca no pienses que yo soy como mi mamá. Y él me decía, sí, tú eres como tu mamá y yo no, y empezamos como en esa conversación entre los dos y de repente no supe ni cómo terminamos los dos consumiendo ese amor al otro día, cuando ambos nos despertamos, pues nos pedimos perdón, que eso no podía volver a pasar, que era mejor que hiciéramos, que nada había pasado, yo estaba de acuerdo. Yo le dije, sí, papi. Él me dijo, si quieres mi amor, ve, denúnciame, llévame a la cárcel. Yo no, papi, o sea, fue algo que a ambos se nos salió de control. Ya no vuelve a pasar, sigue pasando el tiempo con mi papá, nunca hubo nada, pero yo sí veía a mi papá diferente, a mí me había gustado lo que había sentido. Después de eso, mi papá trae una mujer a la casa y yo escuché esa noche como mi papá hizo a esa mujer gritar y a mí eso me emocionaba. Entonces yo me metí al cuarto de ellos y encontré a mi papá haciendo cosas con ella, formé la pelea, saqué a esa mujer de la casa, le dije a él que no me parecía y que yo me iba a ir de la casa. Ahí fue cuando yo tomé la decisión de casarme y de irme con mi novio. Cuando yo me voy de la casa siempre en las noches, inclusive cuando iba a estar con mi esposo. Yo me imaginaba a mi papá que me hiciera a mí gritar de la manera en la que esa mujer lo hacía, que me hiciera a mí sentir eso, me había obsesionado con saber qué él le había hecho a ella para hacerle sentir eso. Entonces me vengo a buscar a mi padre y le dije que por más que yo había querido experimentar con mi esposo, que no llegaba al punto y que quería con él, mi papá se negaba, me decía que no, y yo le insistí, me des lo que esa mujer había sentido. Mi papá era excelente en esa parte y es cuando mi papá se vuelve mi amante porque empiezo yo esas visitas hacia él. ¿Quién va a sospechar si está visitando a mi papá? Estoy viendo a mi papá. Estoy pendiente de él, nadie. Cuando quedo en embarazo, yo le comento a mi papá y le dije, pues no sé si es tuyo o es de mi esposo. Mi papá me dice, apenas nazca, le hacemos una prueba entre los dos. Así lo haré. Hicimos efectivamente, mi primera hija es de él. Gracias a Dios, nació bien y nosotros seguimos en nuestra relación. Ya, pues nos cuidamos y nuestros encuentros cada vez son más reducidos.
porque mi papá puso novia, cosa que a mí me ha herido muchísimo. Yo le he corrido a mi papá como unas 4 o 5 mujeres, pero esta con la que él está ha sido un poco difícil y siento que mi papá se está enamorando de ella. Esa mujer me da rabia, me duele porque ya no me recibe a mí las visitas tan constantes. Está pagando un tratamiento psicológico y me dice que vaya con él, que los dos necesitamos ayuda. Yo me niego. Eso inclusive le dije a mi esposo que estaba enamorada de mi papá, que por eso eran mis celos y mi rabia hacia esas mujeres que a él se le acercaban, pero mi esposo no lo entendió de la forma que yo se lo estaba diciendo, sino que él cree que son celos de hija. No me atrevo a confesarle a mi esposo que mi hija es de mi papá porque no se puede que mi esposo adore a su hija y adora a su padre. Mi papá adora a su nieta que también es su hija. Ella adora a su abuelo. Entonces yo digo, pues el trastorno es mío, el problema es mío, yo no tengo por qué arrastrar a mis dolores, a mis traumas a un hombre como mi esposo y a mi hija, que lo único que han hecho es tratar de hacerme feliz. Soy consciente de que esto no está bien, soy consciente de que tengo que buscar una solución, pero no puedo. Yo digo que la culpa de esto es de mi mamá porque ella desde un principio me dejó a mí asumiendo un papel que era de ella y yo digo, ella como no pudo valorar ese gran ser humano como mi padre, que es un hombre en todo el sentido de la palabra. Mi mamá apareció hace poco y yo le dije a ella, eres la peor mujer del mundo porque gracias a ti yo tengo mis traumas y mis daños. Ella no acepta, le dije a ella, quiero que desaparezcas nuevamente de mi vida. Mi hija mayor es de mi papá, ella no me cree, dice que son inventos míos, que yo solamente la quiero. Lastimar buscó a mi papá y se lo preguntó. Mi papá se lo negó, le dijo que no, que lo que pasa era que yo había quedado muy marcada desde que ella nos había dejado. Es más, mi papá dice que todo es una película en mi cabeza, que nada de eso ha pasado, que él a mí nunca me ha tocado, que, o sea, mi papá a mí me quiere hacer ver que es mentira, ahora me dice, es mentira tuya. Son inventos tuyos, no son inventos míos. Yo sé las veces que me acosté con mi papá, yo sé que mi hija es de mi papá, pero él ya quiere salir de esto y es algo que a mí me da ira porque no sé cómo hacerlo. No sé cómo también dar ese paso. Es que de verdad no he podido llegar a hacer que mi esposo me haga sentir lo que yo siento con mi papá, que mi esposo me lleve a ese punto. Yo sé que muchos dirán que estoy loca, que estoy enferma, pero es que la razón y el corazón, esta vez no van con el pecado ni con lo religioso ni con nada. Estas son unas cosas que yo trato de que encajen y no se puede. Yo sé que tengo que pagar por lo que hice algún día. Todos se me van a descubrir, pero mientras eso pasa, yo solo quiero disfrutar. La vida es una sola y esa fue mi historia. Si te ha gustado, no olvides darle like al video y suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Adiós.